buenas noches, bienvenidos a la edición central de TN1 Noticias. Vamos a los principales títulos de la jornada. El presidente José Mujica pidió públicamente disculpas en su audición radial al gobierno argentino por sus declaraciones sobre Cristina Fernández y Néstor Kirchner. La fiscal Ana María Telechea presentó un recurso contra 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia para que se aparten de los casos vinculados a delitos de la dictadura. La fiscal explicó a TN1 Noticias los argumentos de la recusación. Inauguraron un nuevo laboratorio de ADN y Registro Nacional de Huellas que contribuirá a la resolución de más de 700 crímenes, de los que se poseen muestras hasta el momento sin poder analizar. La inversión fue de $1.250.000. Este invierno habrá más personal del MIDES para atender a quienes viven en la calle y habrá nuevos hogares para madres con hijos. Además, los refugios se transformarán en lugares de capacitación, no solo de contención. Más familias recibieron el apoyo del programa Uruguay Crece Contigo, que busca proteger la infancia. Hoy en TN1 Noticias, el testimonio de las madres. En el espacio de la entrevista, el abogado Javier Palumo presentará los resultados del estudio Delincuencia Juvenil en Montevideo. Cierre de campaña. Capriles hace sus últimas promesas hacia la elección del domingo. Por primera vez la FIFA abre un expediente por disciplina en las eliminatorias. Es a Luis Suárez por un golpe a un defensa de Chile. El presidente José Mujica pidió disculpas al gobierno argentino y en especial, sin nombrarla de forma explícita, a Cristina Fernández por haberla lastimado con sus dichos. No obstante, señaló en su audición radial que su forma de expresarse es producto de varios años de cárcel y que es un lenguaje de resistencia que no encaja con el discurso público. Por muchos años tuvimos que cultivar un decir, un hablar para gambusas y para cuarteles. Había que comunicarse, adoptando las formas en esa lucha por sobrevivir. Ese lenguaje que está a leguas del discurso público, ese lenguaje en la intimidad quedó grabado para siempre. Burlesco y con nosotros mismos para poder hacer del dolor una sonrisa cáustica que ayudaba a sobrevivir. Desde entonces reinan entre nosotros los sobrenombres mono, camello, lagarto, tuerto, rengo, etc. Y también la tendencia en ese chamullo de 2 o 3, la exageración como contracara de lo vacío existencial que nos tocaba vivir. El hecho real es que una vez que ha sido violentada la intimidad por el juego del mercado, no tengo otro camino, porque todo esto que estoy relatando lo pueden entender muy pocos, los que vivieron este tipo de peripecia. Debo pedir sentidas disculpas a quienes pude lastimar en estos días por mis dichos, y sobre todo que son como nosotros, integrantes del sueño de patria grande y federal. Les agregamos que el presidente Mujica decidió enviar una carta al gobierno argentino para pedir formalmente estas disculpas. Según supo TN1 Noticias, la misiva ya fue enviada por el Ejecutivo y en las próximas horas será recibida en mano por la presidenta argentina Cristina Fernández. Hace algunas horas, el canciller argentino Héctor Timerman dijo que no tiene ninguna noticia sobre la carta, pero que sería bienvenida. Y sobre este asunto también, legisladores de la oposición se refirieron a este pedido de disculpa público. El presidente de la República se equivocó en lo que dijo. Es notorio, fue chabacano, lo dijo de la peor manera, aunque el contenido no era tan grave. Pero se equivocó en la forma que lo dijo, sin lugar a ninguna duda. La frustración de Mujica con la situación argentina es absolutamente entendible. Se lo hemos dicho 100 veces. Le hemos dicho muchas veces al canciller que trancara un poquito más fuerte con Argentina. Han cedido en todo y Argentina
me refiero siempre a la presidenta argentina y al gobierno argentino, no han cedido en nada. Yo recibí llamadas de todas las radios y todos los medios argentinos. Yo no hablo mal de mi presidente fuera del país. De manera que hablo sí y opino dentro de mi país de lo que el presidente hace y dice. Porque me parece importante mantener también la imagen ya bastante deteriorada por las actitudes del señor presidente. Pero vuelvo a insistir, no aclare que oscurece, porque el silencio es salud y el presidente debería hablar mucho menos y hacer mucho más. Cambiamos de tema ahora. En la última temporada turística hubo un descenso de 6% en la cantidad de visitantes extranjeros, según afirmó la ministra de Turismo Lilian Quechichán. La secretaria de Estado se refirió además a la recuperación de la conectividad con Europa. La secretaria de Estado repasó el impacto de las políticas implementadas a favor de los turistas proactivas de la administración de Cristina Fernández. Lilian Quechichán reconoció que las cifras de la pasada temporada no fueron de 2011, pero igual se mostró conforme con la cantidad de visitantes y el gasto per cápita de los mismos. Implementamos las medidas de devolución de impuestos y de tratamiento especial que también tienen que ver con la extensión del tax free, que es una enorme y excelente incorporación que hemos tenido como oferta turística en el Uruguay, y lo hicimos junto al sector privado. Y creo de verdad que lo hicimos bien. Lo hicimos bien porque, como ustedes habrán visto en esa placa que tienen ahí, de cualquier manera, que llega al turismo. El turismo generó el año pasado en Uruguay 50.000 puestos de trabajo directos y 100.000 indirectos. De cualquier modo, el deporte, la otra pata de su ministerio, depara a Quechichán una nutrida agenda de contactos con la República Argentina en pos de que el Mundial de Fútbol 2030 tenga como sede el Río de la Plata. Policía Técnica inauguró hoy un nuevo laboratorio que permitirá analizar 700 muestras de ADN de crímenes sin resolver. La inversión fue de 1.250 millones de dólares. El director de Policía Técnica destacó la importancia del registro de huellas genéticas. Nos va a permitir, a través de ese registro, comparar con más de 700 muestras que tenemos de ADN, que hoy por hoy son muestras que no han podido dar un... Pueden ser violaciones, homicidios, secuestros. El inspector Vázquez explicó cómo funcionará este registro. La ley determina de que el registro nacional va a estar integrado por todas las personas que sean procesadas. El jerarca dijo que la capacitación del personal se ha realizado en el exterior. Todo el personal está entrenado y está auditado a nivel internacional por laboratorios que indican que nuestro personal y nuestro instrumental está a nivel mundial. Para el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, es un paso sustancial esta tecnología para el combate del delito y adelantó la adquisición de otras herramientas fundamentales. Ya contamos con el EIFIS para registrar las huellas dactilares y la próxima inversión es para el registro balístico, para resolver rápidamente a qué arma pertenece una bala. Corrijo, la inversión de este laboratorio fue de $1.250.000 dólares. El presidente José Mujica anunció que a partir del año próximo habrá libre tránsito de mercaderías y personas en las fronteras con Brasil. Este hecho implica un cambio estructural y funcional de la zona con el fin de dinamizar la actividad comercial, ya que permitiría la libre circulación de productos sin exigencia de autorizaciones ni trámites formales. La negociación con Brasil se viene registrando desde hace un tiempo atrás. Mujica sostuvo que es una iniciativa que va más allá del Mercosur y que hoy es posible por el acuerdo político que existe con el gobierno de Dilma Rousseff. Recordemos que días atrás el exmandatario Lula da Silva visitó Montevideo y este tema se trató con el presidente uruguayo.
Se inauguró en Paysandú un polo agroalimentario y agroindustrial compuesto por varios laboratorios de investigación en el área de la química agrícola. Cuenta con equipamiento único en el país y estará bajo la órbita de la Universidad de la República. Compartimos el informe de Julio Correa. El polo agroalimentario agroindustrial de Paysandú fue construido en la estación Mario Casinoni de la Facultad de Agronomía, a 8 kilómetros de la ciudad de Paysandú, con una inversión de $2,5 millones. Con una fuerte inversión de la Universidad de la República, acompañada por nuestro ministerio, pero con el encabezamiento y inversión de la universidad, como decía, y con la recuperación de capacidades y de personas que van a permitir tres cosas: capacitación, investigación y apoyo a las industrias. Uruguay, para seguir por un camino de desarrollo superior, necesita tener capacidades propias y basarse en la inversión. Esos son los dos aspectos fundamentales. Este polo está integrado por varios laboratorios, donde los investigadores de las diferentes áreas interactúan para abordar problemáticas relacionadas a la agroindustria y los alimentos desde una perspectiva multidisciplinaria. Es un laboratorio de investigación, se han radicado aquí personas, profesionales, investigadores con muy alta capacidad, con especializaciones realmente de punta, van uniendo conocimientos de la química, de la física, de la ingeniería, de la agronomía, de la veterinaria. Es una aproximación multidisciplinaria muy potente, tienen un equipamiento muy sofisticado, de muy alto nivel, también único en el país, y en conjunto el grupo del equipo de investigadores, de docentes, configura un potencial que realmente va a tener mucho impacto. La universidad se plantea investigaciones profundas a través de este polo agroindustrial para afrontar desafíos de competencia en la producción. ¿Cómo vamos a hacer para competir mañana, pasado, dentro de 20 años? Las extraordinarias posibilidades de producción de alimentos, por ejemplo, del Uruguay, para que sigan siendo competitivas, tenemos que meterle conocimiento, tenemos que meterle investigación, gente joven calificada. Todo eso significa este día para la estación Mario Antonio Casinoni. Además de este objetivo primario, el laboratorio plantea el desarrollo simultáneo de las actividades de formación académica en la órbita de la educación universitaria. Desde Paysandú, con la cámara de Mario Costa, Julio Correa, TN1 Noticias. Continúan las negociaciones en el sector lácteo. Hoy el Ministerio de Trabajo presentó una propuesta intermedia, las dos partes, que será analizada mañana por el plenario de la Federación de la Industria Láctea. Este nuevo planteo fue elaborado por los negociadores del Ministerio luego de varias semanas de fracaso en el acercamiento de las partes. El sindicato, en tanto, no profundizará las medidas y solo continúa con el corte de horas extras. 100 familias se presentaron hoy, forman parte del programa Uruguay Crece Contigo. Música de fondo, globos y juegos daban la bienvenida a las madres que llegaban con sus niños. Técnicos explicaban a las familias cómo sacar lo mejor del pequeño a cada paso. Y llegó el momento más esperado. Cada quien recibió su set. Con una alfombra, donde en estos hogares que tienen claras dificultades de vivienda, se puede generar un espacio para que padres, abuelos, hermanos jueguen y estimulen a los más pequeños. Tiene un libro de cuentos, un libro para la instancia del baño, un CD de música, con la importancia que tiene la música, el hablarle, el estimularle el lenguaje en esta etapa de la vida, un juego didáctico. Para las madres, estos utensilios son bienvenidos. Las cosas que te dan también como que te hacen sentirte mejor y querer seguir adelante. Esa ayuda para ella, está bueno, porque tiene libros para que uno leerle y cosas, ¿viste? Para jugar ellos. El programa Uruguay Crece Contigo ha entregado más de 500 sets de bienvenida en 10 departamentos uruguayos. La idea en 2013 es llegar a todo el país. Está llegando a 2.200 hogares. Estos son unas 3.300 personas entre niños de 0 a 6 años y madres embarazadas. Más allá de estos bolsos, hay un trabajo profundo de especialistas de Uruguay Crece Contigo que recorren diferentes barrios y dan seguimiento a determinadas familias. Yamila Dacarías tiene 18 años y es madre soltera. Para ella el apoyo que recibe es algo sin igual. Ellas empezaron a ir, yo estaba embarazada y yo no quería saber nada, pero ellas me dieron para adelante y fue lo que me dio fuerza a seguir con él. Patricia Ramos tiene 28 años y 4 hijos y coincide que las visitas son importantes. Además, ellas siempre te van a ver, la va a visitar, todo, te ayudan y todo.
Las madres aseguran que la tarea de criar niños es ardua, pero no cambiarían su historia de vida. Y porque yo qué sé, se te enferman, miles de cosas. Y porque hay que hacer muchas cosas con ellos. Soy re feliz, sí. Es lo mejor que te pasa. Unas 50.000 personas se vacunaron contra la gripe desde que comenzó la campaña en abril. El balance que se realiza desde la cartera de salud es positivo. Marlene Sica, directora general de Salud Pública, dijo que principalmente los niños y los adultos han recibido la vacuna contra la gripe en todo el país, según los primeros datos oficiales. El 10% aproximadamente de esas 50.000 dosis se han dado entre los niños de 6 meses hasta los 4 años. Si bien sigue manteniéndose la tendencia de los pacientes mayores a 65 años, siguen siendo los que hasta ahora, en este poquito tiempo, pero siguen manteniendo esa tendencia al alza y vacunándose en muy buena manera. Autoridades del Ministerio de Salud Pública aseguran que la dosis es gratuita y no obligatoria, pero sí recomendada. Fundamentalmente, los niños entre 6 meses y 4 años, en realidad también los mayores de 65 años, los pacientes que tienen alguna patología crónica, el hecho del personal de la salud, que tanto este año hemos hecho tanto hincapié, y las embarazadas y las puérperas, es decir, en el posparto inmediato. Estudios internacionales sostienen que la vacuna disminuye la adquisición y transmisión del virus. Eso no significa que no esté en contacto con el virus, pero sí, si se adquiere este virus, por supuesto que no solo la enfermedad, el riesgo de desarrollar la enfermedad y los síntomas son mucho menores que el que no está vacunado. La vacuna está disponible en los centros de inmunización públicos y privados de todo el país. Y a partir de fines de este mes, los equipos del MIDES comenzarán con el plan invierno. Este año habrá más personal capacitado para recorrer las calles y habrá nuevos hogares para madres con hijos. Además, se trabajará para que el refugio también sea un lugar de referencia y capacitación. Estamos queriendo que pasen a una fase superior. La primera sí es la contención en el tema calle, la segunda es la parte de formación para un proceso de autonomización y la tercera es que sean centros de referencia para que la gente pueda o capacitarse bien para buscar trabajo, que forma parte de las políticas de formación de capital humano del MIDES y que puedan empezar un proceso de autonomización. El MIDES ha constatado un cambio en las características de quienes duermen en la calle. Ahora el tema de la situación de calle no es solamente un tema de pobreza e indigencia, que en términos generales se ha batido con mucho éxito, sino que empiezan a aparecer también trastornos mentales y el tema de adicciones y lo que llamamos nosotros las patologías duales, ¿no? Cuando se combinan esas dos en un proceso de callejización creciente, bueno, la gente empieza a ver con más dificultad esa constancia que hemos logrado en estos tiempos de asistencia a los refugios. Este año el plan invierno, que comenzará a fines de abril, tendrá 2 grupos más de especialistas recorriendo las calles y 2 hogares nuevos para mujeres con hijos. Se conmemora hoy el Día Internacional del Parkinson. En Uruguay hay más de 6.000 personas con esta enfermedad y lo que preocupa es que ataca cada vez a edad más temprana. En Uruguay hay cerca de 6.000 personas con Parkinson registradas. Anteriormente se consideraba que alrededor de los 65 años podía aparecer la enfermedad de Parkinson, pero ahora las cosas han cambiado mucho porque está el Parkinson temprano, que puede aparecer a los 30 o a los 20, y eso es lo que preocupa realmente. El Ministerio de Desarrollo Social trabaja para incluir en un sistema de cuidados a las personas que padecen esta enfermedad. Porque esto altera una vida familiar, porque esto altera una vida en comunidad y hay personas que se sienten solas. Y nosotros queremos combatir la soledad no elegida. Toda familia que tiene una situación en la cual tiene que reempezar un modelo de relación, tiene que sentirse apoyada. Para ello se hace hincapié en la capacitación de cuidadores. Una familia que pueda tener una persona para ayudarlos en los cuidados de sus integrantes va a poder desarrollar mejor la autoestima personal de la persona que está en la situación y del entorno familiar y eleva la calidad de vida. Ana María hace 15 años que convive con esta enfermedad. La vida lo más placentera y útil que posible. Y para eso hay que conocerla, comprenderla y aprender a convivir con ella. Que nos han acompañado a pesar de este tiempo.
Una encuesta de la consultora Cifra reveló que el 54% de los uruguayos aprueba el matrimonio igualitario, mientras que el 33% está en contra. La noticia de la aprobación de esta ley en Uruguay recorrió rápidamente los noticieros del mundo. Tras meses de discusiones y una última sesión de más de 4 horas a la Cámara de Diputados uruguaya, le llega el momento de votar y lo hace por amplia mayoría a favor de la ley de matrimonio igualitario. Y el matrimonio igualitario ya es ley en Uruguay. Scenes of celebration in Uruguay's Congress as the country's lower house announces the result of its vote on legalizing same-sex marriage. Este miércoles fue aprobado en la Cámara Baja de Uruguay el proyecto de ley que permite a los homosexuales unirse en matrimonio. Uruguay es ya el segundo país iberoamericano que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo. 92 afirmativo. El anuncio del resultado de la votación en el Parlamento ha sido recibido por el público que llenaba las tribunas con gritos de igualdad. El texto deberá ahora ser revisado por contenedor. Vamos a repasar ahora algunos de los detalles de la nueva ley que define el matrimonio como la unión permanente entre dos personas de igual o distinto sexo y se elimina toda referencia a marido y mujer y se habla de contrayentes y cónyuges. Repasamos otros cambios que introduce el proyecto votado. A partir de ahora el matrimonio se define como la unión permanente entre dos personas de igual o distinto sexo. Se elimina toda referencia a marido y mujer y se habla de cada contrayente o cónyuges. Entre las causales de separación se establece que existirá adulterio cuando se hubiera mantenido relaciones sexuales fuera del matrimonio con personas del mismo o diferente sexo. También se fijará una pensión alimenticia si el matrimonio hubiera durado al menos 1 año y se aprueba que en la distribución de tareas a uno de ellos le hubiera correspondido las tareas dentro del hogar. En los casos de adopción por parte de parejas de igual sexo, el hijo sustituirá sus apellidos por los de los padres adoptantes. Los matrimonios heterosexuales también podrán elegir el orden de los apellidos que le pondrán a sus hijos. Una vez que lo decidan para el primer hijo, los siguientes deberán llevar el mismo orden. La fiscal Ana María Telechea recusó a 4 de los 5 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia. Según la fiscal, el presidente del máximo órgano judicial, Jorge Ruibal Pino, prejuzgó cuando indicó que los fiscales se darán contra una muralla si es que continúan las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. La fiscal Ana María Telechea entiende en varias causas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. El martes 9 pasado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibal Pino, se refirió a los fiscales que sostienen que los delitos de la dictadura son de lesa humanidad. Que eventualmente van a encontrar una muralla cuando llegue el momento, ya sea que se expida el tribunal o que por alguna razón, cuando llegue el fin del expediente penal, se expida la Corte o tenga la posibilidad de expedirse la Corte, con lo que se va a volver a la solución de la Corte si es que tiene la misma integración que ahora. Se tendrían que apartar los 4. La Suprema Corte tiene la posibilidad de hacer una decisión anticipada, pero cuando los casos son idénticos y tienen que leerlos y que los casos sean idénticos. Y nosotros tenemos variación entre todos los casos, pero él está diciendo que todas las causas de derechos humanos van a ser archivadas. La fiscal recusó entonces a los 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia que fallaron la inconstitucionalidad de la ley 18.831, que consagraba que los delitos de la dictadura no prescriben. La Suprema Corte de Justicia plantea la inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley de caducidad, pero al mismo tiempo opina sobre la naturaleza de los delitos. En los casos concretos la Suprema Corte puede emitir la opinión que le parezca. Lo que no puede hacer es anticipar la opinión antes de ver el expediente. 4 ministros de los tribunales de apelaciones, que serán elegidos por sorteo, estudiarán la recusación de la fiscal si es que los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia aceptan el recurso presentado por la fiscal Ana María Telechea. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, confirmó ante la Comisión de Hacienda del Senado que el gobierno pretende recaudar más de 60 millones de dólares con el impuesto al patrimonio en el agro.
El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, concurrió a la Comisión de Hacienda del Senado para dar detalles del gravamen que sustituirá al impuesto a la concentración de inmuebles rurales, que fue considerado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. El proyecto, que se encuentra a estudio del Parlamento, se aplicará a productores con activos agropecuarios mayores al $1.600.000. Nosotros estimamos que las empresas que van a quedar abarcadas en este impuesto, sean ellas propietarias o arrendadoras de inmuebles rurales, van a ser aproximadamente algo más de 1.300 empresas. Son empresas de gran porte, son empresas de significación económica importante en el país. La recaudación estimada por el gobierno supera los $60 millones y Lorenzo explicó cuál será el destino de ese dinero. Esa estructura de recaudación va a ser aplicada a los fines que el presidente de la República acordó con el Congreso de Intendentes, y es básicamente al financiamiento de la Universidad Tecnológica en un 10% del producido del impuesto y en un 90% a inversiones en caminería rural. Desde la oposición, el Partido Colorado ya anunció que no apoyará la creación de este nuevo impuesto. Nosotros estamos en contra, no creemos que haya que seguir poniendo impuestos. El Uruguay gasta hoy una cantidad inusitada de dinero, el gobierno gasta muchísimo dinero, gasta en el orden de los 14 o 15 mil millones de dólares, y este es un nuevo impuesto para recaudar aparentemente 60 millones. 14 a 15 mil contra 60. Me parece que el gobierno tiene que gastar un poco mejor, tiene que cuidar esas cosas y no aumentar impuestos, va por el mal camino. Sin embargo, desde el Partido Nacional todavía no hay una posición tomada sobre la aplicación de este gravamen. No es muy serio fijar posiciones ni a favor ni en contra cuando recién es el primer día, la primera mañana y la primera oportunidad en que se empieza a leer el proyecto que ha sido remitido por el gobierno. De manera que estamos comenzando, como quien dice, en el estudio del tema, y iremos evolucionando. De concretarse la aprobación de este proyecto, se reinstalará la recaudación del impuesto al patrimonio en el agro luego de 10 años de haberse dejado de aplicar. El Sindicato de Empleadas Domésticas firmó con la Liga de Amas de Casa y el Gobierno el nuevo convenio laboral a 3 años que incluye aumento salarial en promedio de 10% retroactivo al mes de enero. Además, se dispuso que el salario mínimo nacional en el sector aumentara un promedio de 1.000 pesos, ubicándose en 9.544 pesos. El índice de volumen físico de la industria manufacturera aumentó 6,2% comparado con igual mes del año pasado. Si se excluye la refinería de petróleo, el aumento fue de 1,6%. La información económica la aporta el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. No tuvo variantes el precio del dólar, que en la compra cerró a 18.75 y en la venta a 19.25. El dólar interbancario o billete subió levemente a 19,017. Se mantuvo el peso argentino 1.90, 2.90. Subió el real 8.75, 10.25 y también subió el euro billete 24.40 en la compra, 25.40 en la venta. La unidad indexada 2,5859. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits, que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. Se cierra hoy la campaña electoral en Venezuela. El candidato oficialista Nicolás Maduro, que lidera casi todas las encuestas, realiza un acto en Caracas. En Venezuela este jueves fue el punto final a los 10 días de campaña oficial, la más corta en la historia del país, hacia las elecciones del domingo. El presidente encargado y candidato oficialista Nicolás Maduro culminó su campaña con una gran movilización en Caracas. En horas previas al acto, Maduro llamó al pueblo a la lucha, al trabajo, para garantizar la victoria y dijo que el domingo se decidirá si sigue habiendo patria o se acaba. En tanto, el líder de la oposición, Enrique Capriles, cerró con un acto en el estado occidental de Lara y en las últimas horas afirmó que si gana, el lunes decretará un aumento salarial. El Consejo Nacional Electoral señaló que en estos comicios se va a utilizar el mismo registro usado en las pasadas elecciones del 7 de octubre, ganadas por el fallecido Hugo Chávez, quien logró su tercera reelección con 11 puntos de ventaja sobre Capriles. Todas las encuestas, exceptuando una divulgada por la oposición, dan la victoria a Nicolás Maduro por más de 10 puntos porcentuales de ventaja.
Desde el Consejo Electoral se pidió respeto y serenidad a los venezolanos y se informó que unos 150 acompañantes y observadores internacionales, entre ellos expresidentes políticos y personalidades, van a participar en los comicios del domingo. Al menos 57 sirios murieron hoy cuando las tropas del gobierno ingresaron en la provincia sureña de Deraa, según informaron activistas de la oposición. El Observatorio Chino para los Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, dijo que decenas de civiles, entre ellos niños, habían muerto en bombardeos y ejecuciones sumarias después de que las fuerzas leales al presidente Bashar al-Assad entraron en la ciudad. No hubo comentarios inmediatos de las autoridades sirias. Las fuerzas de seguridad llevan combatiendo hace tiempo a los rebeldes anti-Assad en la localidad de la provincia de Deraa, que hace frontera con Jordania, y se ha convertido en un punto central de batallas en un momento en que ambas partes buscan controlar la frontera siria y hacerse con las líneas de suministro que van hacia la capital Damasco. Decenas de casas quedaron destruidas en este bombardeo. La selección sub-17, que está jugando el campeonato sudamericano en la Argentina, obtuvo una victoria muy importante frente a Bolivia. Pese a que ya estaba clasificada, importaba saber cómo se las arreglaba. Vale la pena ver el primer gol del equipo celeste. Vamos. Todo comenzó con una gran jugada individual de Kevin Méndez, el futbolista, el delantero de Peñarol, que anotaba el primero para la selección de Fabián Coito. Delicada, inteligente y precisa definición que abarca al menos 3 ole-ole. Ahí estaba la definición de Méndez y el 1-0. Pelota cruzada en las espaldas por izquierda. El que sube es Tabeira, el que define es Franco Acosta. El delantero de Fénix ponía el partido 2-0. John Pintos es quien mete la pelota al medio y otra vez aparece Franco Acosta para marcar su segundo tanto y el tercero de la selección uruguaya. Así se fue con un 3-0 el primer tiempo y vamos a ver el segundo. Franco Acosta anotaba el cuarto tanto de la selección de Coito. Un tocayo Franco, pero Pisiquilo, el futbolista de Defensor, anotaba el quinto tanto de Uruguay. Bolivia logró descontar, pero el partido finalizó con victoria y triunfo celeste 5-1. En estos momentos Brasil está ganando 2-0, por lo que está quedando como primero del grupo de Uruguay. Uruguay, al ser segundo, estará jugando el próximo domingo a las 5 de la tarde frente a la selección argentina. Esto tiene además otra importancia, y es que por ese horario en que juega Uruguay, Peñarol estará jugando su partido ante el Tanque a las 7 de la tarde el próximo domingo. Una mala noticia: un tribunal de la FIFA está actuando de oficio contra Luis Suárez por el golpe que en el partido ante Chile golpeó a Jara. Esto puede traer aparejado que si ese tribunal toma una sanción ante Suárez, lo suspendan 3 partidos, además del que ya tiene por la expulsión o por la acumulación de tarjetas amarillas. Veamos lo que nos dice el presidente de la AUF. La verdad que otra vez más sentimos que Suárez está perseguido por diferentes ligas del fútbol, principalmente la liga inglesa. Creemos que es injusto esto porque es una acción normal en el fútbol, y si cada vez que pasa este tipo de cosas el tribunal va a actuar de oficio, donde nunca había actuado en la eliminatoria, esto no terminaría nunca. Así que lo vamos a defender muy fuerte, vamos a ponernos muy duro y estamos trabajando con todos los abogados, imágenes demostrando que Suárez reacciona a una agresión inicial del jugador Jara hacia Suárez. Es muy importante saber para dónde se aplica la sanción si es que finalmente lo suspenden, si es para la Copa de las Confederaciones o para las eliminatorias. En el caso de que fuera para la Copa de las Confederaciones, no podría jugar la primera fase, pero sí jugaría los últimos partidos de las eliminatorias, lo que para Uruguay es muy importante. Hablemos de básquetbol, porque el pueblo agatero está feliz porque ayer logró una victoria increíble frente a Malvin y clasificó nuevamente a una final de la Liga. Lo había hecho en el 2005-2006 y había perdido con Trujillo. Vayamos a las imágenes. Down for my barrio and to make big at the Hill Cartel taking over your area, making mad gas so down in Mexico where the sun burns hot and it goes down slow. Got my clientele so everything's well. La victoria fue en el alargue, 85-81. Aguada se mete por segunda vez en la final de Liga, 35 años sin ganar. ¿Cómo debe estar la gente? Hablemos de García Morales, que anotó 32 puntos, 7 de 13 en triples para Leandro. En el último cuarto, Aguada saca 18 de ventaja, 66-48, con 2 triples de Leandro y 1 de Muro. En Malvin, Newsom anotó 22, Lamont 18. Se arrima Malvin con 2 triples de Lamont, y la falta de Leandro sobre Fernando Martínez le da la posibilidad, la oportunidad
oportunidad al enano para empatarlo y llegar a la largue. Mete los 2 libres y se va el partido entonces a 5 minutos más. Pero cómo arranca la historia final con un triple y foul de Leandro García Morales. No hay falta sobre Fittipaldo en esta última bola, lo pedía Malvin. Festeja el aguatero, se juega el lunes la primera final frente a Defensor Sporting y es al mejor de 7 partidos. De acuerdo con la investigación del Observatorio del Sistema Judicial, entre 2009 y 2010, el 75,5% de los delitos cometidos por adolescentes fueron rapiñas, el 11,5% fueron hurtos, el 4,5% lesiones, el 2,5% homicidios, un 1,5% por ley de estupefacientes y un 1% por receptación. En el 27% de los casos, el delito se cometió de forma individual, mientras que en el 36% se hace con otra persona y en el 36% restante en grupo. La mayoría delinque fuera de su barrio. Por otra parte, la mayoría de los adolescentes que cometen delitos tienen 16 o 17 años. El 32,7% tienen 14 o 15 y el 3,2% tienen 13 años. Además, la mayoría de los adolescentes intervenidos por la Justicia Penal Juvenil en Montevideo no realizan ninguna actividad educativa ni laboral. Con datos de 2010, se establece que el 20,2% estudia, el 12,7% trabaja, el 1,7% estudia y trabaja y el 65,3% no estudia ni trabaja. En el año 2010, el 75,8% de los adolescentes que delinquió utilizó un arma, el 40% usó un arma de fuego, mientras que el 24,4% cometió la infracción sin utilizar un arma. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy en nuestro espacio de los jueves vamos a recibir al responsable del proyecto Delincuencia Juvenil en Montevideo. Ustedes recién escuchaban el informe de nuestra compañera Romy Artigas con algunos datos aportados por este estudio, esta investigación que fue realizada en el 2010. Para conocer más detalles, entonces invitamos esta noche al doctor Javier Palumo. Muchas gracias por estar en Televisión Nacional. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué primera reflexión se puede hacer a partir de este trabajo a propósito de la delincuencia juvenil en Montevideo? Bien. Bueno, en forma previa quiero explicar un poco cuál es el origen de los datos. Los datos que ustedes se basaron fueron extraídos del Poder Judicial. Exactamente. Nosotros lo que hacemos año a año es digamos, aplicar un formulario para obtener información a una muestra estadísticamente representativa de expedientes judiciales, en este caso para este informe, de expedientes judiciales iniciados en los juzgados letrados de adolescentes de la ciudad de Montevideo. Este mecanismo de trabajo, en lo que es el acumulado de los años, nos ha proporcionado la oportunidad de hacer diversos informes con distinto foco, poniendo el foco en distintas temáticas. En este caso, lo que hicimos fue poner el foco en la temática de la delincuencia juvenil, que es abordada por el sistema penal juvenil y específicamente que da lugar a intervenciones del Poder Judicial bajo la forma de expedientes en los cuales se somete a un adolescente a proceso penal juvenil. La información judicial y no la información policial. Preferimos al expediente judicial, y lo hemos preferido desde que se aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia, porque parte de nuestro trabajo tiene que ver con verificar el grado de cumplimiento del Código de la Niñez y la Adolescencia, pero esto no implica no obtener información sobre el funcionamiento de la actuación de la autoridad policial, puesto que en los expedientes judiciales se encuentran los memorándum o partes policiales que dan cuenta de alguna manera de lo que ocurre en sede judicial con los adolescentes. Se lo preguntaba porque muchas veces puede pasar que intervenga la policía, pero no necesariamente haya un pase a la justicia. Por lo tanto, puede haber un adolescente que tenga varias anotaciones, pero no necesariamente la intervención judicial. Exactamente, esas situaciones pueden suceder y nosotros no hacemos un estudio sobre partes policiales, sino sobre aquellos partes policiales que ameritaron por diversas razones el inicio de un procedimiento penal
contra un adolescente, uno o dos adolescentes, depende del expediente. Doctor, y le preguntaba a propósito de estos datos, ¿cuál es la primera reflexión que surge, la primera conclusión que ustedes llegaron? Bien, una de las, son varias los hallazgos de este estudio. El primero refiere a que en realidad, tomando en cuenta algunos indicadores que surgen de los expedientes judiciales, los adolescentes que son abordados por el sistema judicial no parecen tan diferentes al resto de los adolescentes, especialmente de los adolescentes que están en situación de pobreza, que son, de acuerdo a datos oficiales, 1 de cada 4, ¿verdad? Esto teniendo en cuenta algunas características como puede ser el problema de los adolescentes niní, los adolescentes que no estudian ni trabajan, o los adolescentes que tienen problemas de rezago educativo o problemas para mantenerse en la institución educativa. Estas características que fueron observadas en el expediente no son tan diferentes a las características de los adolescentes, como les decía, más vulnerados en sus derechos de nuestra ciudad. Por lo tanto, ese es un primer hallazgo que nos parece que aporta algo a la discusión sobre el fenómeno, sobre todo en momentos en los que se pretende de alguna manera discutir una supuesta rebaja de imputabilidad, que no es otra cosa que la aplicación de un código penal de adultos a personas menores de 18 años de edad y que evidentemente no son adultos. Y también se identifica, a propósito del estudio que ustedes hacen, un aumento en la violencia, pero a nivel generalizado. No solamente esto ocurre con los jóvenes, sino que ustedes dicen, no, esto está pasando en toda la sociedad. Es cierto, ¿no? Creo que sobran evidencias acerca de que estamos en momentos de poca tolerancia y de mucha violencia. Y en el caso específico de lo que es la delincuencia juvenil y algunos resultados de la investigación, lo que observamos es que si bien mayoritariamente, y eso ha sido algo estable, la mayoría de los delitos son delitos contra la propiedad, la mayoría de los delitos que cometen los adolescentes o que dan lugar a procesos de la justicia penal juvenil son delitos contra la propiedad. Lo que ha variado en el tiempo, y eso sí es un hecho, es la distribución entre los hurtos y las rapiñas, disminuyendo con el paso de los tiempos los hurtos y aumentando la cantidad de rapiñas, lo que implica de alguna manera disminuyendo un delito contra la propiedad que no implica violencia y aumentando un delito contra la propiedad que implica violencia. Esto para nosotros, de acuerdo también a información secundaria y tratando de comprender un poco este fenómeno, uno puede plantear distintas lecturas del mismo. Una de las cosas fundamentales que nosotros consideramos que puede llegar a aportar desde lo explicativo es el analizar que en estos 2 últimos años que nosotros analizamos, 2009-2010, de acuerdo a información hecha pública por las propias autoridades, las fugas llegaron a prácticamente 1.800 casos. Entonces, en un sistema de alrededor de 300 adolescentes privados de libertad, el impacto de 1.800 fugas en 2 años, cuando puede darse una nueva conducta infraccional que responda a la distribución general de las infracciones, esto puede tener como consecuencia un aumento de las intervenciones caratuladas como rapiñas. Lo que quiero decir es que el adolescente que fuga, si vuelve a cometer un delito y comete el delito que es mayoritario, va a cometer una rapiña, y si comete una nueva rapiña van a aumentar la cantidad de rapiñas. Esto, de alguna manera, a nosotros nos interesa plantearlo como explicación frente a una situación en la cual existen algunas tentativas de explicar estos fenómenos de aumento de la violencia, depositando de alguna manera esta explicación y poniendo como causa de esto a los propios adolescentes, planteando inclusive la idea de que estamos frente a una especie de nueva delincuencia. Nosotros decimos, bueno, es cierto que ha habido un aumento de la rapiña, pero quizá algunas deficiencias de las políticas públicas tengan algo que ver con el aumento de estas rapiñas y no necesariamente la existencia de un fenómeno y de una culpa, por decirlo de alguna manera, que la podemos alojar justo en estos adolescentes. Doctor, para cerrar, le quería hacer una consulta. ¿Quiénes acceden a
a este informe? Ese informe está colgado de la página observatoriojudicial.org.uy, puede acceder cualquier persona, y nuestro principal interés a la hora de pensar este informe es que sea leído por las personas que trabajan en lo que es el sistema penal juvenil, ¿no? Para que de alguna manera puedan obtener una visión sobre el funcionamiento del sistema un poco más amplia a la de su práctica concreta como policía, juez, fiscal, defensor, educador, asistente social, psicólogo, psicóloga. Javier Palumo, se me terminó el tiempo. Gracias por estar en Televisión Nacional. Seguramente lo vamos a invitar nuevamente para hablar de esta investigación y de otras. Bueno, muchísimas gracias a ti. Con ustedes me reencuentro el próximo jueves. Continúan con Andrea Tavares. Les proponemos 2 obras para los próximos días, La Defensa y Las Julietas. Ambas tienen algo en común, cuentan historias de compañías teatrales en el interior de nuestro país. El grupo sanducero Imagina Teatro llega a la Sala Verdi de Montevideo con la obra La Defensa de Leonardo Martínez y Marcelo Goyos. En una vieja tapicería, 4 actores y un técnico que pertenecieron a una clásica compañía teatral se esfuerzan desde hace varios años por montar un espectáculo sobre la defensa de la heroica Paysandú. Habrá que ver cuánto hay de realidad y cuánto de ficción en la propuesta del grupo de teatro independiente. Las funciones son este viernes, sábado y domingo en la Sala Verde. También, jugando con el teatro dentro del teatro y con otros elementos identitarios de la sociedad uruguaya, están Las Julietas. Esta apuesta de la dramaturga y directora Marianela Morena llega a su 5ª temporada con pocas funciones. Los viernes y sábados de abril a las 23:30 horas en el nuevo Teatro La Gringa. Las Julietas es un juego sobre la ficción con elementos reales de los actores y del clásico de Shakespeare, Romeo y Julieta. La escena está ocupada por 4 intérpretes que tienen como punto de partida un debate acerca de las conexiones entre el maracanazo y el inglés. El puntapié inicial les servirá para poner en cuestión el ser uruguayo, nuestro chauvinismo y preguntarnos cómo vivimos la identidad. Últimas 6 funciones. 8 departamentos continúan bajo advertencia naranja en Artigas, Salto, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo, 33, Maldonado y Rocha. Existe probabilidad alta de precipitaciones abundantes de viento de hasta 100 kilómetros y probable caída de sección de meteorología. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. El viernes seguimos en compañía del paraguas, pues en las primeras horas se mantendrán lluvias y lloviznas aisladas. En la mañana comienza a mejorar por el suroeste con gradual disminución de nubosidad. Los vientos rotan al sector sur, provocando marcado descenso de temperatura, lo que obligará a cambiar el paraguas por un buen abrigo. El sábado habrá que salir abrigados, pues el comienzo de jornada será frío, con bajas sensaciones térmicas. La tarde no presentará temperaturas demasiado elevadas, pues los persistentes vientos del sector sur mantendrán condiciones frescas a ligeramente templadas, con cielo despejado, no olvidando que hacia la noche regresa el frío. Sobre el final les decimos que el Ministerio de Educación y Cultura está por comenzar su 7ª convocatoria del Fondo Concursable para la Cultura. Este año se otorgará un total de 18 millones de pesos a proyectos culturales de 10 categorías. Quienes estén interesados en participar podrán concurrir a alguna de las charlas explicativas que el MEC está realizando en todo el país. A modo de ejemplo, mañana tendrá lugar una de esas charlas en la Casa de la Cultura de Maldonado a las 6 de la tarde. Y también por más información se puede consultar la página web fondoconcursable.mec.gov.uy. Continúen en TNU, ya llega Cuéntame. Buenas noches.